Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Felices de poder iniciar un día más con todos ustedes, un día más de temas, un día más de invitados para poder crecer en nuestro desarrollo personal y bueno, pues ya listos para iniciar nuestro día. No sin antes, pues un fuerte abrazo a todo nuestro Piedras Negras querido y también, por supuesto, en la capital del estado, a Saltillo. Un fuerte abrazo allá a Saltillo, que nos están viendo a través de Telesaltillo. Felices de poder llegar también hasta la capital del estado. Y pues bueno, ya listos aquí con nuestros invitados para empezar a hablar de estos temas. Hoy vamos a hablar del tema de odontopediatra, vamos a hablar de la odontología, vamos a hablar de, pues muchas veces hay un poquito de miedo, ¿no? Para poder ir al doctor, sobre todo los niños, los papás a veces no saben cómo manejarlo y pues van a ver, va a ser un tema muy interesante para todos nosotros, pero antes de presentar a nuestro doctor, que ya tiene tiempo de venir aquí con nosotros, vamos a la frase del día de hoy. Vamos a iniciar con la frase: la odontología es esencial para gozar de una salud bucodental óptima y para mantener una buena calidad de vida. Muchas veces no nos percatamos de la importancia de ir al dentista, de ir al odontopediatra, de empezar una buena higiene, un chequeo con nuestros niños desde chiquitos. Hemos hablado también con el doctor, hoy está aquí con nosotros el doctor Jesús Morales Rodríguez, odontopediatra, y bueno, pues felices de tenerlo aquí para hablar de todo este tema que es muy importante y que a veces pues no nos percatamos de que realmente nuestros hijos vayan teniendo una higiene bucal desde chiquitos y un chequeo también. Vamos a hablar con él acerca de la importancia y pues bueno, está aquí con nosotros el doctor Jesús Morales Rodríguez, a quien le doy pues la más cordial bienvenida. Jesús, un gusto siempre tenerte en el programa. Claudita, muchas gracias a todo tu auditorio y bueno, con la sorpresa de que ahora te ves en Saltillo, no sabía yo. Allá nos vemos, ¿cómo ves, amigo? Muy Allá bien, en Saltillo, bien, a través bueno. de Telesaltillo nos están viendo, así que felices, Jesús, de tener personas como tú, profesionales de la salud, que nos brindan su tiempo, que haces un espacio, porque sé que tienes una agenda, aparte de tus conferencias, tu agenda muy saturada, y siempre tienes un espacio para nosotros, para compartir tus conocimientos y para que los televidentes y radioescuchas pues podamos todos ir aprendiendo, porque aunque tengamos ya nuestros hijos grandes, pues siempre hay sobrinos y siempre es un tema que nos puede servir muchísimo. Muchas gracias, Claudia, para mí es un placer estar contigo y poder compartir con todos tus televidentes pues un poquito de lo que estudiamos, ¿verdad? Y sabemos, y que les sirva a ellos para su vida diaria, y en este caso en mi parte, que es Claro. la odontología, ¿verdad? Entonces, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación o las invitaciones que ya me has hecho. Claro, ¿verdad? porque seguirán habiendo, Gracias. así que gracias por eso. Y pues bueno, muchas veces es el miedo, es la ignorancia, muchas veces el ir a una cita, te puedes percatar si hay alguna otra situación en cuestión de tu salud. Sí, Claudia, vamos a decir que vamos a temas anteriores, como ya nos fuimos, ¿verdad? Claro. En otras ocasiones hablamos de la prevención de caries y todo eso, pero vamos a decir que a veces no lo logramos hacer y entonces ya tenemos a un paciente con caries, ¿verdad? Y a veces una mala experiencia en un tratamiento dental nos lleva a tener ese miedo, que inclusive de adultos persiste, ¿verdad? Claro. Entonces, el hecho de tener este miedo, por eso tu frase del día es muy importante, nos lleva a evitar ir al dentista, ¿sí? Porque no nos gusta, porque inconscientemente a veces tenemos una mala experiencia y no queremos ir, y eso nos lleva a que se deteriore cada vez más nuestra salud oral, ¿verdad? Inclusive de adultos, no estoy hablando de los niños, ¿verdad? Entonces hay un diagrama que se llama el círculo odontofóbico, ¿verdad? Así se llama. A ver, ¿cómo se llama ese? Círculo odontofóbico, ¿verdad? Ok. Entonces haz de cuenta que tenemos a un paciente que tiene miedo ir al dentista porque ya tuvo una mala experiencia, comienza con molestias, ¿verdad? Dice, pero no quiero ir porque no, el dentista no me gusta, ¿verdad? Y se sigue esperando hasta que se agudiza el problema, ¿verdad? Y después tiene que ir ahora sí al odontólogo, pero el odontólogo ahora le tiene que practicar un procedimiento que es demasiado incómodo o demasiado complejo, y el paciente entonces reafirma su miedo de decir, chin, yo sabía que era muy feo ir al dentista, ¿verdad? Pero realmente todo esto de que fuera feo pasó porque no atendió, vamos a decir que la prevención o el problema en una etapa temprana, ¿verdad? Entonces, o sea, la importancia de pues ir temprano, exacto, tener tu chequeo. Exacto, y de
si hay algún problema, pues agarrarlo chiquito, no hay que dejarlo Claro. que se haga grande, ¿verdad? Yo les pongo un ejemplo de la boca, por ejemplo, a los pacientes, a los hombres sobre todo, ¿verdad? Le digo, haz de cuenta que traes un carro y tú lo compras y le das hasta que el carro ya no funcione, ¿verdad? Pues a la hora que lo quieras arreglar, pues ese carro trae muchas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces es igual la boca. Si nosotros, si el carro tú lo estás metiendo a sus chequeos y a sus cambios de aceite y cosas de esas, pues el carro te puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Pero igual la boca, si tú le vas haciendo sus chequeos, te va a durar mucho tiempo y si no, pues va a haber un momento que tengas que repararla totalmente, Y es que a ¿verdad? veces a lo mejor no le damos la importancia, ¿no? Pero pues alguna caries que no se atendió y luego puedes perder un diente y dices tú, bueno, pues pierdo un diente, pero pues tengo, no, pero luego el perder, ¿no? Un Sí. diente también te puede traer muchas consecuencias, como luego, por ejemplo, a lo mejor el no poder disfrutar de poder comer bien por el dolor, porque pues son dolores muy fuertes. Sí, claro, son que no dolores hacemos caso complicados. hasta que entonces ya lo tenemos el problema y entonces ahí es, pues mejor no voy porque me duele mucho y me tomo una pastillita y entonces se me va pasando y luego de repente un problema. Así es. Y entonces ya el problemón, como te decía, pues es complicado atenderlo, ¿verdad? Para el Claro. paciente, y el paciente es incómodo para todos, ¿no? Entonces, regresando a dónde se empieza con este miedo, pues empieza desde los niños, ¿no? Cuando nosotros tenemos una mala experiencia con un dentista de niños, se nos queda para toda la vida, que por lo regular tiene que ver con el dolor. Fuimos con el dentista y nos dolió por algún motivo, ¿no? Claro. Entonces, el objetivo es que los niños no aprendan que el dentista produce dolor para que no sean unos adultos con miedo al dentista, ¿verdad? O sea, va desde ahí. Desde ahí, así es, ¿verdad? ¿Cómo tenemos este miedo, verdad? Hay que ver que tenemos la palabra miedo y la palabra fobia, son cosas diferentes, ¿verdad? El miedo es algo que le tenemos miedo, pero que tal vez lo podamos lograr, ¿verdad? Y cuando es una fobia, es un miedo descontrolado hacia algo, ¿verdad? Y una frase que leí en alguna ocasión que se me hace muy importante, a veces como dentistas es difícil comprender el miedo si nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Porque la frase esta que te digo dice, es casi imposible entender un miedo ajeno, decía. Claro. ¿Sí? O sea, una persona, te pongo un ejemplo, y a lo mejor voy más a tu rama de la psicología, ¿verdad? Está bien. Pero una persona que le tiene miedo, todos le tenemos miedo, por ejemplo, a una tarántula, digamos, una araña Sí. grande, ¿no? La vemos y nos espanta, es normal, ¿verdad? Pero una persona que tiene aracnofobia, esa persona reacciona de una forma totalmente diferente, Claro. ¿verdad? Y se vuelve loca y hace Se cosas, se bloquea, o sea, bloquea. sí, sí. Entonces, hay veces que le tenemos miedo al dentista, pero hay veces que le tenemos fobia al dentista, que también existe, y esa es la palabra odontofobia, ¿verdad? Y siempre una odontofobia está relacionada con una mala experiencia, ¿verdad? Y la mayoría de las veces desde niño, ¿verdad? Tuvo una mala experiencia, entonces ya se piensa la fobia. Entonces, hay que saber identificar bien a los pacientes cuando tienen este tipo de problemas para saber una forma Por de eso la abordaje. importancia, por ejemplo, en tu especialidad, odontopediatra, Odontopediatría. correcto. Entonces, pues obviamente tienes la psicología y tienes la manera de cómo tratar a los niños y a veces lo ven dependiendo como tú les hagas ver. Bueno, ¿por qué? Porque lo puedo comentar, porque mi niña cuando tenía 4 años es la primera vez que te la llevé por otra situación de una bolita que le salió y realmente la niña salió de ahí sin ningún problema. Y ya después de ahí empezamos con sus limpiezas y con todo lo que se tiene que llevar y luego los otros niños, mis otros hijos y demás. Y es muy bonito porque, bueno, fue una experiencia que yo era la que estaba asustada, yo te llevo a la niña, tú resuelves la situación, pero la resuelves de una manera que la niña toca dentista y toca dentista. Y lo que le importaba era más el cajoncito de juguetes que tenías ahí, más que el dentista. Pero entonces, gracias a Dios, bueno, en mi caso, fue agradable para mis hijos ir al dentista. Sí. Es una situación que haces cuando vas con un profesional de la salud que sabe tratar o cómo guiar, porque ahí en ese momento yo era la que estaba asustada. Sí, así es. No Sí, la sí. niña. Nosotros como odontopediatras tratamos con el estrés tanto del niño como del estrés de los papás. Ahí ¿verdad? tuviste que lidiar Sí. con la mamá también. No, es normal, es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a lidiar también con el estrés de los papás, ¿verdad? Y explicarles lo que se les va a hacer
también para que el papá tenga una parte más tranquilo en cuanto al procedimiento que tenemos con los niños, ¿no? Y en esta parte, lo que tú dices de tu niña, pues así fue, ¿verdad? Hacemos técnicas psicológicas para que el niño, de acuerdo a la edad, comprenda lo que le vamos a hacer y no le tenga miedo. Realmente el miedo que nosotros tenemos, o uno de los miedos principales, es el miedo a lo desconocido, ¿verdad? Entonces, de adultos, de niños, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ¿cuál es el éxito de las personas que te leen el futuro y cosas de esas? Pues es nuestro hambre de saber qué sigue, ¿verdad? Hasta de adultos lo seguimos viendo, ¿verdad? Queremos saber cuando estamos chavos con quién nos vamos a casar y si nos va a ir, cuántos hijos vamos a tener, y entonces las personas a veces se aprovechan de este tipo de situaciones y comienzan a hacer sus cosas de leer el futuro, ¿verdad? Y es parte de lo que nosotros, los niños es igual, los niños quieren saber, no sé si te has fijado, por ejemplo, los niños cuando agarran una película y la película la ponen 10 veces y se acaba y la vuelven a poner, ¿sí? Sí. A ellos lo que les satisface es saber lo que sigue. Eso es lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Ah, sí, ya se saben los diálogos, ¿verdad? Si nos vamos más para atrás, cuando estábamos chavos, el Chavo del Ocho, ¿verdad? Ese era el éxito del Chavo del Ocho, ¿verdad? Tú veías que entraba el señor Barriga y tú ya sabías que el chavo le iba a sonar con algo, con la escoba, con la tina, con la pelota. Entonces eran escenas repetitivas y eso es lo que a los niños les gustaba ver el programa porque ellos ya sabían, estaban esperando, ¿verdad? Lo que seguía. Y entonces si tú le explicas al niño lo que tú vas a hacer como dentista, entonces el niño comprende y tenemos una mucho mejor cooperación porque ya no es desconocido lo que le vas a hacer, ¿verdad? Y empiezas por explicarle a la mamá el procedimiento o al papá el procedimiento a seguir y demás, entonces ya te quedas un poco más tranquila en la sala de espera. Así es, entonces de esta forma evitamos que los niños aprendan o le tengan miedo al dentista, ¿verdad? De esa forma, y esto nos va a llevar a que se conviertan en unos adultos que vayan a sus rutinas, a sus revisiones rutinarias con el dentista, ¿verdad? ¿Cómo se aprende el miedo? Es importante saberlo, me gusta. ¿Cómo se aprende el miedo? Ahí tenemos formas directas e indirectas, ¿ok? Las formas directas es nuestra experiencia personal, ¿sí? Fuimos al dentista, nos causó un miedo, o fuimos a algún lado, nosotros aprendimos que el dentista te producía miedo porque, pues digo dolor porque yo recibí dolor, ¿verdad? En mi consulta. Tuviste una mala experiencia, ¿sí? Esa es una forma directa. Una forma indirecta es, por ejemplo, que yo te diga a ti, tú nunca has ido, y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Si vas a ir con un dentista, uy, no sabes en la que te metes, ¿no? Ay, pues ya me dio miedo, ¿verdad? Yo no tenía, pero estoy aprendiendo de otra persona, ¿verdad? Que es peligroso y que tengo miedo, ¿no? Entonces, esa es una forma indirecta de aprender el miedo, ¿verdad? Cuando alguien te dice, cuando alguien tuvo una mala experiencia y te la platica, ¿verdad? Entonces, esas es una forma indirecta. En los niños, pues, el hermano mayor, ¿verdad? Es el que se encarga de eso, ¿verdad? Decirle, no, si vas a ir con el dentista te va a quitar la muela, y está el hermano menor todo traumado, pero es parte, ¿no? Es parte del desarrollo de los niños y de hecho es importante siempre ver, cuando nosotros hacemos una historia clínica, vemos cuántos hijos tienen y el número que ocupa dentro de esos hijos, porque son diferentes. El mayor es diferente del medio y el del medio el de abajo, ¿no? Entonces, digámoslo así, ¿no? Entonces, son las formas en las que se aprende ese miedo, ¿verdad? Y hay otros factores endógenos, le llamamos, que tiene que ver con, pues, con el carácter de cada quien, el desarrollo, el género, ¿verdad? Porque todos sabemos que los hombres aguantamos más que las mujeres, ¿verdad? No te creas. Vamos a un corte. No, claro que no, las mujeres aguantan mucho más que los hombres. Pues depende, ¿no? Depende, hay de todo. De todo, pero en general vamos a decir que sí tienen una mayor tolerancia al dolor, ¿verdad? Las mujeres que los hombres, y desde niños lo vemos, ¿verdad? Siempre los más lloroncillos son los hombres, y las niñas les explicas y sí, lo vemos, ¿verdad? Es algo palpable, no creas que es algo que es de broma. Yo lo digo de broma porque claro que no es cierto, ¿verdad? Pero todos los hombres somos más llorones. Y el género tiene que ver mucho también, ¿verdad? Las niñas son más tolerantes a muchas cosas. Inclusive de adultos, las mujeres son las que más van con el dentista y los hombres van cuando los llevan, de situación, sí. Pero qué importante, ¿no? Porque desde chiquitos, pues tú vas forjando esa educación. Para cuando sean unos adolescentes, no vean cómo ir al dentista como... Pues es algo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Tu limpieza cada 6 meses. Sí. ¿Es lo correcto? Sí, vamos a decir que tratamos a los pacientes de acuerdo a su problemática, ¿verdad? Hay pacientes que Pero si ya lo trataste, pues mantenerse con una limpieza. Claro, por lo menos es una vez al año. O sea, hay pacientes que
realmente tienen un bajo índice de caries. No todos tenemos el mismo índice de caries o el mismo índice de problemas bucales. Entonces, si es un paciente que tiene un bajo índice de caries, lo que recomendamos es que por lo menos una vez al año se haga una limpieza, entonces, una revisión. Tener eso consciente, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Me parece, Claudia. Para seguir hablando de este tema aquí con el doctor Jesús Morales. No te vayas, construye tu camino, abrazando la vida. Volvemos. Gracias. Aquí en Coahuila somos echados para adelante. Aquí queremos mejorar siempre. Por eso vamos para adelante para fortalecer la seguridad y así lleguen más y mejores empleos. Para adelante con las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. Vamos para adelante por la calidad de vida de nuestras familias. Como gobernador voy a conservar lo bueno que tenemos, innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Soy Manolo Jiménez y aquí en Coahuila vamos para adelante porque para atrás ni para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Esta Semana Santa, todos a Coahuila. Disfruta de los pueblos llenos de historia y cultura, de las huellas del pasado que se quedaron en nuestro suelo, de sabores y tradiciones llenas de color. Disfruta de nuestra tierra. Entra a hazturismoencoahuila.mx y planea tu ruta. Haz turismo en Coahuila, Estado de Coahuila. El pueblo ya despertó anhelando un cambio y acabar con el moreirato corrupto. Ya basta de un Coahuila enfermo de corrupción. Ya estamos hartos de la prepotencia, de los abusos, del mal gobierno. Esta lucha implica valentía, determinación y garra. Significa jugártela. Por eso estoy aquí. Me la juego por cada uno de ustedes. Coahuila no se vende, Coahuila se defiende. Ricardo El Tigre Mejía, gobernador del Cambio, Partido del Trabajo. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. De vacaciones en Merco. Papa blanca 16.99 el kilo, melón chino a 19.99 el kilo, lechuga romana 8.99 la pieza y pierna de cerdo con hueso a 57.50 el kilo. Vigencia solo martes 11 de abril. Super preciosos de vacaciones Merco. Seguimos hablando aquí con Jesús Morales Rodríguez, odontopediatra, y pues de este tema tan importante, ¿no? Del miedo hacia las citas con el odontopediatra, de cómo nace el miedo. Qué interesante lo que nos estabas diciendo, porque sí es cierto, o sea, el miedo pues puede ser por una mala experiencia o puede ser porque lo aprendemos, porque cómo nos gusta luego decir cuando tienes una mala experiencia en alguna situación médica, no, vas a ir y te va a doler muchísimo y no sabes y entonces... Y luego a veces vas y dices, no es cierto. Sí, es que... A cada quien es diferente. Es diferente y aparte hay algo bien curioso. Cuando hay algo, no sé por qué, ahí sí te desmentiría, a lo mejor tú me puedes decir, pero cuando hay una cosa que sale de lo normal, en este caso una mala experiencia, esa todo el mundo se la sabe. Sí. Y el otro 90% que no tuvo ningún problema, pues ese no se lo saben porque es lo normal, ¿verdad? Claro. Entonces es bien curioso. Entonces, si alguien te va a platicar la mala y no te va a platicar las otras 10 buenas, ¿verdad? Entonces es bien chistoso. Qué importante, porque eso que estás diciendo, y sí pasa, porque bueno, somos seres humanos, porque el umbral del dolor es diferente con cada uno de tus pacientes. A lo mejor a alguno le haces y al otro le haces y no pasa absolutamente nada. La manera en cómo van, la predisposición, ¿no? De que a lo mejor ya voy, de que ya me va a poner la maquinita y ya me va, y entonces te predispones. Pero sí es cierto, hay personas que tienen una mala experiencia porque la situación de la salud o todo se agravó. Es que es bien chistoso porque es una situación psicofisiológica, no nada más psicológica, ¿sí? En este caso, que es muy importante que toques el tema, que es la situación del umbral del dolor, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra receptividad hacia el tratamiento dental, digámoslo así. Fisiológicamente pasa algo cuando tenemos miedo.
vamos a empezar por el estrés, ¿verdad? Hay un estrés que es el estrés normal y el estrés patológico, ¿verdad? Un estrés normal, digamos, pues a mí me estresa a lo mejor venir a tu programa, porque pues es algo que no hago todos los días, ¿verdad? Y entonces pues estoy pensando, a lo mejor es un día antes lo que vamos a platicar, y eso es un estrés, pero es un estrés normal, es una demanda que nosotros tenemos y que nosotros sabemos que podemos con esa demanda, ¿verdad? Entonces es un estrés normal, ¿ok? Cuando se convierte en un estrés patológico es cuando nosotros no nos creemos capaces de superar esa demanda que nosotros tenemos, ¿verdad? Y entonces se comienza a convertir en un estrés patológico. Cuando ese estrés patológico ya está instalado, entonces nuestra pituitaria libera ciertas hormonas, ¿verdad?, que a final de cuentas van a terminar en las glándulas suprarrenales, donde nos van a liberar el cortisol. ¿Sí? Y el cortisol en sangre hace que nosotros tengamos un umbral del dolor más bajo, es decir, que sintamos mucho más las cosas que nos hacen, porque tenemos ese cortisol por el mismo estrés patológico que lo estamos provocando. Entonces es un círculo, ¿verdad? Entonces, Qué bien explicado, Jesús. Bueno. Porque entonces, sí, muy bien, palomita. No, pero entonces imagínate también los doctores, o sea, el estrés de cada paciente, el umbral del dolor, y tú tienes que lidiar también con eso, exactamente, con cada una de las emociones, de los miedos, de la enfermedad, de lo que sea. Sí, entonces entre el paciente vaya más estresado al dentista, su sensibilidad va a ser mayor, ¿verdad? Entonces es algo que como dentistas tenemos que saber manejar el estrés del paciente para tratar de bajarlo lo más posible y que el paciente tenga una experiencia lo menos desagradable posible, ¿verdad? Entonces es parte de la situación. Entonces es una situación psicológica, pero que te lleva a cambios fisiológicos, o sea, cambios en nuestro cuerpo, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Porque a veces como que no nos ponemos a pensar en todo, ¿no? Y nosotros también tenemos, pues por decirlo así, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero tenemos el poder, ¿no?, de ir con temor, o pues es algo que me voy a enfrentar y pues lo voy a hacer, y pues no es algo que alguien se muera por hacer una situación así. Exacto. Pero también como papás la importancia de tu nervio, de tu enojo, de tu situación. Y en el caso de, por ejemplo, el nerviosismo de los papás, pues no es bueno tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se lo transmiten al niño, ¿verdad? Digamos que para el niño los papás pues son los superhéroes, los que lo protegen de todo. Y si yo como niño veo que mis papás tienen miedo que yo vaya con el dentista, pues entonces significa que yo voy a tener problemas, ¿verdad? Porque si mis superhéroes tienen miedo, pues yo también tengo que tener miedo y más, ¿verdad? Sí, entonces, pues tan inquietos. Exactamente. Entonces, la forma de los papás es que tiene que empezar desde casa el proceso de ir al dentista, ¿verdad? Si nosotros como papás le transmitimos a ese niño que debe dar miedo ir al dentista, pues entonces ese niño va a llegar ya con miedo, ¿verdad? Entonces, si llega con miedo, tenemos cortisol y su tolerancia o su umbral del dolor lo van a tener muy bajo. Entonces, desde casa empieza la importancia, ¿verdad?, de nosotros ir manejando al niño como papás, de decir, no, vas a ir con el dentista, él es tu amigo, ¿verdad? ¿Y qué me va a hacer? Los niños tienen miedo, porque sobre todo si no han ido, ¿verdad?, si no han tenido una experiencia. No, pues te va a limpiar tus dientes y él te va a explicar todo, ¿verdad? Un fenómeno que tenemos ahorita muy común, que a veces no es muy bueno, ¿verdad?, es que los papás agarran el Google y se meten a ver algún tratamiento dental, y en vez de que sea positivo, pues salió negativo, ¿verdad? Porque el niño vio muchas fotografías que tal vez no tenía que ver a su edad, ¿verdad? Y ellos se fabrican una película muy diferente a la que nosotros como adultos nos imaginamos, ¿no? Qué importante eso, porque sí es cierto, ahorita con el internet, pues que una caries, y entonces me meto una caries, o ponle el nombre que sea. Así es. Y sí es cierto, tú abres y en la pantalla pues se ve luego las imágenes. Así es. Entonces el niño va a ir, qué importante, porque también para nosotros es por eso, como decía al principio, si estamos hablando, a lo mejor pueden decir, es que yo no tengo niños chiquitos, no, pero sí podemos ayudar, sí podemos saber, sí podemos simplemente ahorita nosotros decir, ya me he hecho mi limpieza, o sea, sigo yo cuidándome mis dientes, que es algo tan importante, nuestra sonrisa, nuestra salud bucal, en fin, todo esto. Pero sí es cierto, y luego a veces los niños también se meten y luego piensan que ya saben. Así es. No, porque en Google dijo esto, pues tómate esto y tan. Así es, entonces a veces
el internet pues tiene cosas muy positivas, pero Claro. también a veces negativas, ¿verdad? Entonces, Yo creo que eso hay que dejárselo al profesional de la Así salud. es. Vas a ir y pues él es el que sabe realmente, ¿no? y si tienes duda, yo creo que lo mejor que puedes hacer es hacer una llamada antes con el dentista de tu niño Ok. y decirle, doctor, ¿en qué le puedo ayudar para que mi hijo vaya de una forma agradable al dentista, ¿no? Eso también se puede Y hacer. sí, y entonces el dentista o el odontopediatra sobre todo se te puede explicar como papá de qué forma puedes ayudar, con qué palabras debes abordar a tu hijo para que le digas cómo va a ir al dentista, ¿verdad? Es normal que tengan miedo, no es pretencioso como dentista, como odontopediatra o como papá que tu niño llegue sin miedo. Es normal que tiene miedo a lo desconocido, ¿sí? Es normal que tenga, la cosa es cómo lo manejamos, ¿sí? Y también pues hay diferentes situaciones, ¿no? A veces puede ser por un accidente, por una caída, a veces se quiebran los dientes, ¿no? Se quiebran, a veces se los abulsionan, o sea, se sale completo el diente. Y hay lo muchas, que este pudiera ser el tema siguiente, ¿verdad? Ay, no, entonces ponle pausa, ahorita lo agendo. Podemos hacer el tema de Sí. traumatismos dentales, ¿verdad? Que es Ándale. otro buen tema. Ahorita ¿verdad? lo anoto. Entonces sí, depende también la situación, obviamente si ya llega con un traumatismo, ¿verdad? Pues él ya llega asustado, porque ya se asustó por el accidente, vio sangre, sabemos que si hay sangre hay problemas, ¿verdad? Desde niños, entonces se espantan, entonces llegan espantados a la consulta y los papás igual, ¿verdad? Porque el papá se cayó el niño y pues como papá a veces tienes esa parte de que o sea, a lo mejor le fallé y le pasó este accidente porque no lo cuidé como debió ser, Sí, porque ¿verdad? muchas veces, ¿en cuántas veces los papás no llevan a sus hijos a una piñata, a un juego de soccer, en fin, a cualquier actividad y pues hay jueguitos y de repente se suben, se caen, entonces pues es el momento y córrele, ya que doctor encuentro y entonces tiene mucho que ver porque no nada más vas al dentista por tu cita Sí, mensual ya o tu vas cita anual. a una urgencia. ¿verdad? Vas a una urgencia y entonces ahí pues es todo un shock. Los papás, el niño, la sangre, córrele, porque luego como sangramos. Sí, no, y la boca es sangrosa. ¿No? Y parece como si estuvieras y a lo mejor es nada, pero pues ya sangraste mucho. Así es, entonces ahí es una situación un poquito diferente cuando es por traumatismo, ¿verdad? Pero también ahí viene todo el mundo espantado, tanto el niño como los papás, ¿verdad? Y hay que manejar la situación. Los niños, la verdad, cuando les explicas, también lo manejan muy bien, más que los papás a veces. Sí, pues tienen otra inteligencia, otra manera de ver las cosas, ¿no? Exactamente, esa es la situación que te explicaba del internet. Ellos tienen otra forma de ver las cosas. Sí. Y a veces ven una fotografía, una imagen, un video y ellos se fabrican una película debido a su fantasía que tienen tan grande, ¿verdad? Y a veces esa no es tan buena, a veces se fabrican una película muy terrorífica. Lo que pasa ¿verdad? es que, pues, para quitar una imagen Exactamente. de tu cabeza, ¿no? Así es. Si a veces como adulto ciertas circunstancias de la vida o de repente, incluso Jesús, incluso películas, ¿no? Que ves de repente basada en hechos reales y que son muy crudas, de repente te dejan pues un estado emocional no muy bueno. Yo creo que todos tenemos algunas películas que nos marcaron de niños y las tenemos en la cabeza, ¿verdad? Sí. La primera película de terror probablemente que vimos, o sea, nos causó y la tienes el recuerdo como si lo hubieras visto ayer, ¿verdad? Si a mí no me pongas a choque. Sí, haz de cuenta, exactamente, ¿verdad? Yo perfecto me acuerdo, mis papás no me dejaban ir a ver películas de terror hasta que finalmente te dejan ya una edad más o menos adecuada, ¿verdad? Y tengo perfectamente en la cabeza mi primer película de terror que vi, ¿verdad? O sea, porque te causó un miedo, ¿verdad? O sea, te causó un impacto, ¿verdad? Claro, y tienes la imagen, ¿no? Así Pero es. bueno, qué importante eso, tener mucho cuidado con el internet, tener mucho cuidado con lo que vemos y bueno, sobre todo, más cuidado cuando vas a ir pues a una cita médica, ¿no? Pero vamos a un corte, vamos avanzando bien rápido, Sale. vamos a un corte y regresamos. No te vayas, construye tu camino, abrazando la vida, volvemos. Contrata Zócalo Piedras Negras. Recibe tu periódico hasta la comodidad de tu hogar y hashtag quédate en casa. Suscríbete por 264 pesos al mes. Informes a los teléfonos 78 311 32, 78 294 50 y 78 400 61. Contrata Zócalo Piedras Negras. La innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras.
Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, PREP, capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Esta Semana Santa, todos a Coahuila. Visita nuestros increíbles pueblos mágicos. Vive la aventura en Arteaga, los paisajes de Viesca, la historia de Candela, la biodiversidad de Cuatro Ciénegas. Conoce el legado de Guerrero, los restos paleontológicos de Musquis y los sabores de Parras de la Fuente. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Contrata Zócalo Piedras Negras. Recibe tu periódico hasta la comodidad de tu hogar y hashtag quédate en casa. Suscríbete por 264 pesos al mes. Informes a los teléfonos 78 311 32, 78 294 50 y 78 400 61. Contrata Zócalo Piedras Negras. Y continuamos hablando aquí con el doctor Jesús Morales, odontopediatra, y bueno, estamos hablando de la importancia, pues obviamente de checar nuestra higiene bucal, pero también de los miedos que esto puede provocar, ¿no? En los pacientes, en los padres de los pacientes también. Así es, Claudia, hablamos aquí en el segmento anterior de cómo se producen los miedos, ¿verdad? Entonces, yo creo que este segmento, que es el último, ¿verdad? Creo, sí. Es y luego cerramos. Ok, perfecto. Bueno, este segmento me gustaría enfocarlo en explicar cómo pudiéramos nosotros como papás ayudar a nuestros hijos a que tengan una visita pues adecuada o una visita agradable al dentista, ¿verdad? Entonces, es parte de los papás, ¿verdad? Entonces, hay formas de que nosotros ir explicándole a nuestros hijos, sobre todo hay palabras que no debemos de pronunciar, porque para ellos a veces es... O sea, hay palabras que los papás no debemos pronunciar. Así es, porque igual yo así lo hago dentro de lo que les explico a los niños, ¿verdad? O sea, yo nunca le voy a decir al niño, esto te va a picar. O sea, eso no existe en mi vocabulario con los niños, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo, voy a hacer este procedimiento, les explico con una forma. Yo sé que es un procedimiento que a lo mejor puede causar cierta molestia, y entonces le digo, si algo te molesta, me vas a levantar la mano, digamos así, ¿no? Yo entiendo que te está molestando y me voy despacito, ¿sí? Entonces hay ciertas palabras, por ejemplo eso, picar, no podemos decir picar, porque el niño se imagina muchas cosas, y tú les picar, se va a imaginar un cuchillo, ¿verdad? O sea, son palabras que pueden detonarnos ciertas imágenes como niños
psicología en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces, pero qué bonito como le dices, sí. Probablemente te pueda molestar, te llega a molestar, levantas tu mano, sí. Pues ya entonces ya sabe, ¿no? Probablemente. Así es, y es que también es algo importante el hecho de no mentirles, ¿no? Si tú le mientes al niño y resulta que no te salió la mentira, de ahí para adelante ya lo perdiste, ¿no? Entonces, claro, siempre tienes que hablarles con la verdad, pero con la verdad, con palabras adecuadas de acuerdo a la edad que tenga. Obviamente esto no se lo voy a decir a un niño de 15 años, 16 años, o sea, a él ya le puedes decir, oye, pues, si te duele algo me dices, ¿verdad? O sea, ya les hablas de una manera más pegadito a la adultez, ¿no? Pero a un niño de 5 años no le vas a decir eso, ¿no? Entonces, claro, tienes que hablarles de acuerdo a la edad. Entonces, es importante que nosotros en casa como papás ayudemos de esta forma. Otra forma de la que podemos ayudar es que si como papá o mamá tenemos nosotros ese miedo al dentista, nunca lo externemos delante de nuestros hijos, ¿no? Ay, qué importante, porque luego muchas veces, no, cuando yo era niño, cuando yo fui al dentista, no, me trató muy mal, me dolió, y esas conversaciones las escuchan ellos. Claro, y es un aprendizaje indirecto, ¿verdad? Sí. Entonces, es bien importante que si nosotros como papás tenemos ese miedo, pues no se lo transmitamos al niño, ¿verdad? Porque ustedes saben como papás que tienen ese miedo, que es muy desagradable ir hacia el dentista, ¿no? Claro. Entonces, vamos a tratar de que nuestros hijos no lo tengan, ¿verdad? Que busquen una atención adecuada, ¿verdad? Y evitar que este tipo de situaciones se desarrollen, ¿verdad? Fíjate qué importante, porque una mala experiencia, por así decirlo, en alguno de los papás, pues a lo mejor los papás se quedó con eso, pero no precisamente le tiene que pasar a tu hijo. Exactamente. Porque somos individuos, en una misma familia, los hermanos somos completamente diferentes. Sí. Entonces a ti te pasa una situación no agradable, no quiere decir que a tu niño le vaya a pasar. Así es. Porque muchas veces vemos que a veces se puede recomendar un doctor y a lo mejor a una persona no le fue bien, pero por la situación que igual y se complicó, ¿no? El procedimiento, lo que tenía que ser. Estoy hablando en cuestión de ginecólogos, o sea, en un doctor en general. Así es. Pero no quiere decir que a la otra persona le vaya a ir mal. Así es, entonces es importante pues no externar esas malas experiencias que tuvimos o que tuvo alguna otra persona delante de nuestros niños, ¿no? Porque ellos son unas esponjitas y todos están, tú crees que no te están escuchando y te escuchan, ¿verdad? Entonces, aunque no hables, tú ve, hijito, te está viendo el estrés. Exacto, tú le tienes que dar esa seguridad como papá, como te decía en el segmento anterior, decía, si el papá tiene miedo, pues imagínate que es mi superhéroe y tiene miedo, pues como yo soy el chiquito, pues tengo que más miedo ¿Qué me va a pasar, ¿no? Entonces, aunque tengamos o sintamos ese miedo al dentista, es bien importante nunca transmitírselos y nunca externarlos delante de nuestros niños, sino al contrario, darles la seguridad de que ellos pueden lograrlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos y decimos, no, doctor, es que esto es muy complicado para mi hijo, pues lo único que tú le estás transmitiendo como papá es que él no es capaz de hacer de pasar esa situación, ¿verdad? Esa es tu transmisión de papá, ¿no? Qué importante lo que transmitamos, porque estamos hablando ahorita del dentista y pues todo esto nos ayuda también, ¿no? A poner más atención, esos foquitos rojos, porque pues sí, lo que necesitamos es darles esa seguridad. Sí, otra de las situaciones que nos enfrentamos también el día a día pasa el niño, ¿verdad? Y la que tiene miedo es la mamá, por ejemplo, digamos, que es la que más comúnmente la lleva. Y pasa el niño y el niño pasa muy tranquilo. Y entonces siente, es que doctor, el niño tiene mucho miedo. Y así el niño como que pues yo no tenía miedo, pero ¿por qué debo tener miedo? O sea, entonces realmente el miedo es de los papás y lo estamos transmitiendo a la hora de la consulta, ¿verdad? Okay. Entonces el niño no tenía miedo, pero ya empieza a tener porque el papá dijo que tenía miedo, ¿verdad? Entonces son ese tipo de situaciones que el odontólogo, si tú lo hablas previo con el odontólogo, te puede guiar de lo que debes o no debes decir, para que tú como papá le ayudes a tu niño a que sobrepase su visita al dentista o su tratamiento dental, ¿verdad? Y pues bueno, ayudándolo con esto, pues le vas creando unas fuerzas, una autoestima, una seguridad, ya pude hacer esto y el día de mañana pues siempre en la vida se tienen que ver doctores. Así es, y es darle la confianza primero
y la fuerza después para que él supere esa situación. Confianza, me gustó lo que dijiste, confianza primero, fuerza después, y también la disciplina. Claro. ¿No? Porque pues hay que llevarlo, como bien decíamos, cada 6 meses o cada anual, no sé, dependiendo, pero son hábitos que a veces vamos dejando o posponemos de repente, y yo también me confieso aquí, de repente posponemos la cita y dices, ay, pero si ya la pospuse, ya se me fue un mes más, y así se te puede ir. Entonces, pues en el prevenir. Así es, entonces, pues de esa forma podemos crearles también a los niños ese hábito, ¿verdad?, de ir al dentista a sus revisiones, ¿verdad? Claro. Y hábitos saludables. Claro, es un buen hábito, ¿verdad? De salud. Muchas veces te dicen, porque te dicen, bueno, ¿a qué edad debo llevar a mi hijo al dentista? Y te dicen ahí, las asociaciones, no, cuando salga el primer diente. Y los papás a veces, ay, ¿y qué le vas a hacer si le acaba de salir el primer diente? Simplemente son citas de consejos para los papás. Obviamente al niño no le vamos a hacer nada, ¿no? Que eso no estamos acostumbrados. No. Llegan cuando ya tuvieron un problema, pero si lo hubieras traído cuando le salió el primer diente, pues no hubieras llegado con un problema porque ya te hubiera explicado, o el dentista te hubiera explicado cómo hacerle para que no tú llegaras a ese problema, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces que tenemos caries a tempranas edades es por una falta de información que no tuvieron los papás adecuadamente, ¿sí? Porque normalmente nos informamos de todo, y el embarazo, y van a nacer, y entonces ya tengo el biberón o el esterilizador, o si voy a amamantar, y entonces empiezas, ¿no? Así es. Pero a veces no sé si a lo mejor ahorita esté cambiando o yo estoy equivocada, pero a veces no se tiene la cultura de, así como pues lo llevas al pediatra. Sí. Tienes que llevarlo a sus vacunas y mensual, ¿no? Lo llevas al pediatra, pues también, así como pediatra palomita, pues odontopediatra. Palomita, así es. Por lo regular a los 6 meses ya le salieron sus primeros dientes. Entonces ahí se le explica a los papás cómo cepillarlos, buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de higiene, y de esa forma vamos previniendo un problema mayor en un futuro, ¿verdad? Entonces, todo la alimentación, ¿verdad? Así es. Una buena alimentación, todo lo que nos va a ayudar, siempre sale esa palabra, a relucir, claro, los buenos hábitos y todo, porque pues también se aprenden desde chiquitos, ¿no? Así es, Claudia. Entonces, de esta forma, pues hay que buscar la forma de nosotros como papás ayudarles a nuestros hijos a que tengan una buena experiencia con el dentista, ¿sí? Si ustedes, vamos a decir que hacen un equipo con el dentista, ¿verdad?, el niño va a poder realizar su procedimiento, ¿verdad? Es bien importante cuando ya tenemos la cita, ¿verdad?, ya después que revisamos al paciente. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos al dentista tenemos una comunicación bidireccional, ¿verdad?, con el dentista. Oye, ¿qué me vas a hacer? No, pues te voy a hacer esto, por esto y esto. Y es una comunicación bidireccional. Como odontopediatra tenemos una comunicación tripartita, ¿verdad? O sea, es el dentista, el niño y los papás, ¿sí? Entonces yo le tengo que comunicar a los papás lo que el niño tiene y cómo le voy a hacer para solucionarlo. Y le tengo que comunicar al niño qué le voy a hacer con otras palabras y cómo le voy a hacer para solucionarlo. Y ese niño se tiene que comunicar con sus papás y decirle cómo le fue y qué es lo que está sintiendo. Y los papás tienen que decirle al niño, pues, lo que el dentista le va a hacer, ¿verdad? Entonces es un poquito más complicado ahí la comunicación, pero cuando tenemos una buena comunicación con los papás y con los pacientes, por lo regular los pacientes llegamos a una muy buena solución de los problemas. Fíjate, 2 palabras muy importantes y que pues bueno, siempre salen a relucir, ¿no? Una buena alimentación, lo que te puede beneficiar, ¿no? Así es. Por las caries y, en fin, estados de ánimos y demás. Y la comunicación, ¿no? La comunicación, yo digo que es el 90% para cualquier relación exitosa, y no es tanto en tu pareja, en tu familia, también es en cuestión del doctor, en cuestiones profesionales. ¿Verdad? En cuestiones profesionales, la importancia de la comunicación y de cómo te puedas expresar. Así es. Como decías ahorita al principio, voy a hacer un procedimiento. Posiblemente tengas una molestia, pues hasta pues usted dele. Sí. No, lo ves de diferente manera, pero bueno, vamos a un corte, ¿no? Y continuamos para cerrar y para seguir hablando de este tema. Estamos aquí con Jesús Morales, odontopediatra. No te vayas, construye tu camino, abrazando la vida.
Coahuila tiene una de las economías más fuertes de México, porque aquí nos gusta mejorar siempre. Por eso, como gobernador, voy a llevar desarrollo económico parejo a todas las regiones. Para lograrlo, impulsaré la creación de parques industriales donde hacen falta y así aprovechar el fenómeno global del nearshoring, que está relacionado con que llegue más inversión extranjera, mejores empleos y más ingresos para nuestra gente. Aquí la economía va para adelante, porque para atrás ni para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. El pueblo ya despertó anhelando un cambio y acabar con el moreirato corrupto. Ya basta de un Coahuila enfermo de corrupción. Ya estamos hartos de la prepotencia, de los abusos, del mal gobierno. Esta lucha implica valentía, determinación y garra. Significa jugártela. Por eso estoy aquí. Me la juego por cada uno de ustedes. Coahuila no se vende, Coahuila se defiende. Ricardo El Tigre Mejía, gobernador del Cambio, Partido del Trabajo. Los superpreciazos de vacaciones en Merco. Papa blanca 16.99 el kilo, melón chino a 19.99 el kilo, lechuga romana a 8.99 la pieza y pierna de cerdo con hueso a 57.50 el kilo. Vigencia solo martes 11 de abril. Superpreciazos de vacaciones Merco. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Más informes al teléfono 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Bueno, y continuamos, estamos hablando aquí del tema de odontopediatra, de todo esto que hemos hablado, Jesús, que aunque tengamos niños chiquitos, no tengamos niños chiquitos, pues la importancia de conocer estos temas para poder orientar a lo mejor en un futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, o situaciones que de repente tengamos, ¿no? La manera en cómo nosotros transmitimos los mensajes, o sea, todo lo que nos has enseñado ahorita, pues realmente, pues sí me quedo con 2, 3 cosas de tener mucho cuidado. Así es, pues resumiendo lo que dijimos ahora, ¿verdad? Vimos cómo se producen los miedos o cómo aprendemos, porque los miedos son aprendidos, ¿verdad? Hay miedos naturales, pero los miedos a cosas diferentes son aprendidos. Entonces, ¿cómo evitar que esos niños aprendan a que le tienen que tener miedo al dentista, ¿verdad? Cómo el dentista se comunica con los niños para evitar eso y cómo como papás podemos ayudar a que estos niños superen esta cita con el dentista o este tratamiento dental, ¿verdad? Entonces, bien importante que en casa pues los papás comprendan el cómo, ¿verdad? Y qué pueden hacer para ayudar, ¿verdad? Y una forma, pues es, les digo, muy sencilla, hablar con el odontopediatra que hayan escogido, ¿verdad? Y preguntarle cómo pueden ayudar a que ese niño supere la cita del dentista si es que tiene miedo. Otra de las cosas que hablamos, que es bien importante, nunca externar los miedos delante de nuestros niños, ¿verdad? Porque ellos los van a aprender a través de nosotros, ¿sí? Entonces, de esa forma los podemos ayudar para que irles enseñando. Para el niño es un reto ir al dentista, pero es un reto superable, ¿verdad? Entonces, él cuando supera, es normal que el niño a lo mejor llegue con miedo, es normal cuando el niño puede llorar por ese miedo que tiene, ¿verdad?
pero cuando tú le ves la cara cuando sale, que dices, mira, o sea, lo logré, lo pude hacer. Entonces, como dentista hacemos una situación que se llama refuerzo positivo, ¿verdad? Cuando ya superaste la situación, dije, ¿ves? ¿Qué te pasó? No te pasó nada. Entonces el niño ya empieza a aprender que puede superar ciertas situaciones. Fíjate, ¿verdad? Vemos la visita al dentista y no nos damos cuenta a lo mejor de todo lo que conlleva y todo el enriquecimiento. O sea, estás hablando de comunicación, estás hablando de seguridad, estás hablando de refuerzo positivo, estás hablando de cuidado porque los miedos son aprendidos, de la manera en que nosotros nos expresamos. Entonces, realmente es un sinfín de cosas la entrevista que hemos tenido el día de hoy, porque sí nos has abierto los ojos de otra manera. Y cada situación que nuestros hijos van teniendo, ya sea un examen en la escuela, ya sea el dentista, ya sea el pediatra, ya sea el fútbol, ya sea la pintura, baile, lo que sea, pues los vas ayudando en su crecimiento personal, en su desarrollo. Así es, para ellos el dentista es algo, o sea, es un reto, ¿verdad? Porque es un niño, ¿verdad? Y claro, es difícil, o sea, si es difícil para el adulto, es difícil para el niño también, ¿verdad? Y el superar ese reto es un logro en la vida, ¿verdad? Es un logro. A tu edad, sabes que lo pude hacer, ¿verdad? Sí puedo, ¿sí? Y así van a ser muchos retos durante el desarrollo de los niños, que tenemos que llevarlos a que sea la seguridad de que ellos pueden hacerlo, ¿verdad? Es que cuántos papás no llevamos a los hijos, yo te estoy hablando de hace varios años, y a lo mejor no teníamos en la mente todo lo que conlleva, porque cada situación le podemos sacar un jugo, pero invaluable. Así es. ¿No? Y eso es lo que debemos de hacer en nuestra vida, o sea, de cada experiencia que vayamos teniendo, me gustó mucho la palabra que dijiste, el refuerzo positivo, ¿no? Porque todo pasa. Así es. Pero el chiste es cómo nos preparamos para que todo pase. Así es, y que el niño sepa que lo pudo lograr, ¿no? Claro. Que eso es lo importante, ¿sí? A la siguiente cita el niño va a llegar con una seguridad mucho mayor, sabiendo lo que va a pasar y entonces ya él va a tener unas experiencias, pues, no desagradables, ¿verdad? Si los papás en vez de hacer esto dicen, no, es que está muy chiquito, ¿cómo lo va a ver el dentista y no va a poder? Pues no, eso no es lo correcto, ¿verdad? O sea, tú tienes que apoyar a tu hijo a que sí puede hacer las cosas, ¿verdad? Y esto estoy hablando de la odontología ahorita, pero es en general, en todo el desarrollo del niño, ¿verdad? Claro, porque pues lo estás llevando con un profesional de la salud que aunque esté chiquito, Así pues es. van a saber manejarlo. Así es. ¿No? Para eso estudiaron, para saber pues cómo, pues con todo lo que nos has dicho ahorita, cómo comunicarte, cómo darle seguridad, también las instalaciones, ¿no? Sí. Y la base pues es eso, la comunicación, como tú bien dijiste hace rato, ¿verdad? Como papá, puedes investigar primero, hablar con el dentista, qué es lo que va a hacer. Si tú como papá tienes miedo, como te decía, habla con el dentista primero tú, o sea, no delante de tu niño, ¿verdad? Entonces, ver cómo lo puedes ayudar como papá para que no tenga el mismo miedo probablemente que tú tienes, ¿no? Importante eso, la comunicación, de poder hablar antes con los doctores, ¿verdad? Hablando ahorita de odontopediatra, pero hablando de cualquier otra situación, porque pues a veces Dios no quiera y nunca queremos que nuestros hijos estén enfermos. Así es. Pero todo es una manera, es un proceso y pues esto le va a brindar seguridad, le va a brindar autoestima, le va a brindar un logro, lo vas a enseñar, ¿no? A Así relacionarse. Y le vas a dar la confianza que necesita, porque es parte de nuestra función como papás, ¿verdad? Claro. Darle la confianza y la seguridad de que él va a poder, ¿verdad? Porque va a haber un futuro donde él va a crecer y tiene que ir solo, ¿no? Qué importante eso, ¿no? La confianza y seguridad, porque va a haber un futuro que a veces no vamos a estar detrás de ellos, ¿verdad? Que luego se nos van a estudiar. Así es, se van. O demás, pero bueno, entonces acabamos de aprender muchísimo. Jesús, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias pues por abrirnos un panorama un poco más, ¿no? De ese abanico de posibilidades que tenemos y que si ya lo pasamos, pues bueno, palomita, pero si no, pues pon atención porque realmente pues va a ser un logro, va a ser algo que vas a ayudar, ¿no? Así es. A la salud de tus hijos y pues bueno, siempre con un profesional de la salud. Así que Jesús, Adita, nos volvemos a ver. Si Dios quiere. Muchas gracias y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino Abrazando la Vida. Que sigas disfrutando de tu día. Bye bye.
de Eduardo Curis.